Tenemos un invitado de sección, iniciamos la sesión de vespertina de conferencias, que es don Carlos Manchado. Hola Carlos, buenas tardes. Carlos y yo sí nos conocemos de antes. Carlos bueno, pues ha desarrollado muchas funciones, ha sido CISO de grandes compañías, ha sido consultor en grandes compañías. Así es. Y bueno, pues es una persona sabia. Ahora representa a la compañía Microsoft en las posiciones de ciberseguridad, cara a la divulgación y a otros aspectos relacionados. Y nos vamos a dar una conferencia que ya se titula Bailando con lobos. Así es. No sé si los lobos son los precuánticos, los cuánticos o los poscuánticos. Ahora lo comentaremos, ahora lo iremos viendo. Venga, Lo iremos desvelando poco a la poco. audiencia es Muchas gracias, Pepe. Muy bien, oye, pues muchas gracias por la invitación a CCN. Gracias a todos los asistentes que estáis presencialmente en remoto y gracias, bueno, pues en general a todos los que habéis hecho posible que estas jornadas, este evento sea posible, ¿no? A ver, bueno, lo primero de todo, un disclaimer. No voy a hablar de tecnologías cuánticas. Lo más cercano que voy a tener a tecnologías cuánticas no tiene nada que ver. Va a ser una campana de Gauss. Y no lo digo en broma, es totalmente cierto, ahora lo podréis comprobar. ¿De qué voy a hablar hoy en estos 20 minutos? Bueno, pues básicamente de amenazas inminentes. Más que de amenazas inminentes, de los controles, de los conceptos, de las ideas que todos nosotros o que muchos de nosotros deberíamos tener en cuanto a las amenazas inminentes. Y diréis, bueno, vale, pero ¿qué es una amenaza inminente? ¿Una amenaza que llama a tu puerta? ¿Una amenaza que está latente? ¿Que en un momento se puede materializar y te puede impactar? Bueno, pues son las amenazas, ciberamenazas, que vienen de trasfondo o de la mano del entorno al que estamos expuestos, del entorno VUCA, ¿no? Un entorno, pues como sabéis bien todos, volátil, incertidumbre, complejidad, y ahora le añadimos la H también, hiperconectividad. Y esto diréis, bueno, pero esto suena un poco etéreo, ¿no? Bueno, realmente yo creo que ahora estamos recogiendo lo que hemos sembrado de este tipo de sistema y estamos viendo que, bueno, eso que eran cisnes negros que se materializaban, bueno, pues cada muchísimos años, ahora casi lo normal es que no se materialice un cisne de estos negros, ¿no? Y desgraciadamente estos cisnes negros no vienen acompañados solamente con el impacto habitual, sino también vienen acompañados con una componente en la dimensión cibernética. No todos, pero sí muchos de ellos. Desinformación, deepfakes, robo de información, compromiso de dispositivos móviles, lo que sea, ¿vale? Entonces yo lo que quería era, en esta charla, de forma tampoco muy estructurada, pero sí repasar un poco grandes ideas que todos deberíamos tener en nuestra mente respecto a cómo reaccionar cuando pensamos que hay una amenaza que va a llamar a nuestra puerta, no sabemos cómo de grande es esa amenaza, no sabemos si va a llamar antes o después o si directamente la va a tumbar, ¿no? Bueno, esto es un poco el guión. El escenario todo lo conocemos, pero daremos unas pinceladas, el escenario agresivo y hostil al que nos enfrentamos, cómo vamos a proteger estos entornos que están expuestos y lo último, si nos da tiempo, ¿vale? Será pues unas grandes directrices, que no voy a entrar en ningún tipo de tecnicismo, de respuesta a incidentes, ¿vale? De buenas prácticas, cuáles los 4 grandes aspectos que destacaríamos para gestionar un incidente y para no hacer que ese incidente sea mucho mayor todavía, ¿vale? Bueno, y diréis, bailando con lobos, pero ¿qué es eso? Bueno, pues al final lo que intenta hacer es una metáfora con lo que es la sinopsis de la película. Es decir, al final cuando a ti te mandan a un puesto adelantado, fronterizo, donde estaban todos los SIUs, pues evidentemente es una situación en la que estás totalmente expuesto, que la amenaza no es que sea inminente, va mucho más allá. ¿Qué puedes hacer? Pues tener una aproximación, una estrategia que te haga tener éxito, salir victorioso, ¿no? Pues eso es lo que debemos hacer. Es decir, cuando sentimos que nuestras compañías donde trabajamos en un momento determinado pueden llegar a estar comprometidas, deberíamos adoptar una aproximación, una estrategia que nos evite, ya no fracasar, sino tener éxito y poder salir fortalecidos. Pero lo podríamos haber llamado el arte de la guerra, ¿eh? Es decir, nos conocemos nuestros controles, nos conocemos cuál es la estrategia que estamos adoptando, nuestro modelo, nuestra aproximación de ciberseguridad. Sí, lo conocemos. ¿Sabemos las técnicas de los adversarios? Bueno, no todas, pero sí conocemos mucho. Tenemos muchas pistas, ahora lo iremos viendo. Es decir, sabemos básicamente cuáles son los vectores
ya no de entrada, pero de ataque principales, o cuáles son las principales tácticas o las más comúnmente usadas. Y sabiendo eso, por supuesto, podemos fortalecer distintos aspectos para mitigarlas, ¿no? Ahora, ¿cómo es el escenario de amenazas? Bueno, pues es más crítico que nunca. Que esto no quiere decir que no vaya peor. Probablemente irá increciendo, todo parece que la tendencia hará que vaya increciendo. Bueno, pues son más frecuentes y más sofisticados. Aquí me paro. ¿Más sofisticados? Bueno, pues sí hay ataques mucho más sofisticados y lo hemos demostrado. Los hechos, bueno, pues si leemos las noticias, ha habido en los últimos meses, en los últimos años, ataques realmente sofisticados. Pero la gran mayoría, los más comunes, son ataques convencionales, que ya sabemos en qué se basan. Podrán explotar una vulnerabilidad u otra como vector de entrada, pero la mayoría de ellos, normalmente, en alguna de sus fases, en el comportamiento que tiene nuestro adversario, el actor malicioso, lo que va a hacer es robar la identidad. Y va a intentar buscar identidades privilegiadas, ¿vale? Entonces, eso es clave y eso lo repetiremos varias veces porque ese concepto es lo que nos va a ayudar a identificar cuáles son, bueno, pues, los grandes pasos a dar de cara a defendernos, ¿vale? Otro de los grandes elementos que hay que tener en cuenta es, oye, ojo, nos vamos dirigiendo hacia un entorno multicloud. Insisto, subrayo, multicloud. Casi todas las compañías no se mueven a un cloud o a otro, sino van a distintas cloud, bueno, pues por motivos obvios, ¿no? Al final, porque el negocio tiene un retorno en este ámbito y esto es un hándicap también, no un hándicap, pero supone un entorno todavía más crítico y más agresivo con el que lidiar. Y por último, el escenario regulatorio, el marco regulatorio, ¿vale? ¿Qué vemos desde Microsoft? Bueno, pues un montón de señales, os lo podéis imaginar, tampoco voy a entrar en detalle, un montón de personas que están analizando todo lo que ven, toda la telemetría que se está obteniendo, y bueno, pues hay un montón de bloqueos que realizamos en distintos bueno, puntos o activos dentro de la cadena de protección, pero lo que yo quería resaltar, esto que veis aquí abajo, es el coste del cibercrimen, y son 10.5 trillones de dólares, trillones americanos. Esto es una brutalidad. Pero lo peor de todo es que esta cifra la dio una empresa de reconocido prestigio de ciberseguridad americana y esto lo dio en noviembre de 2020, antes de que sufriésemos toda la oleada y el tsunami de campañas de ransomware as a service derivadas pues de una economía de bolos, gig economy que conocemos. Es decir, que básicamente pues hay unos que preparan el malware, hay otros que buscan y consiguen los accesos a las empresas y hay uno que compra por un lado y por otro ambos productos y simplemente tiene que entrar y detonar el malware y entrar por el vector que ha comprado anteriormente, ¿no? Vale, más cosas del escenario. Bueno, estos son un poco más de detalles, no voy a entrar, ¿vale? En cuanto a endpoint, email, identidad. Y lo vuelvo a señalar porque después lo veremos, ¿vale? Tenemos que hacer un gran paréntesis. Dentro del escenario de ciberamenazas creo que no tiene ningún sentido si solamente nos centramos o hablamos de grandes empresas. Tenemos que señalar esto, subrayarlo a fuego. Se ha multiplicado un 300% los ataques de ransomware a nivel mundial en el último año, pero un 50% han ido dirigidos a pymes. Y las pymes, en cuanto a capacidades, controles, modelos operativos, gestión de todas las capacidades que tengan de ciberseguridad, pues evidentemente la gran mayoría de ellas no tienen mucha. La media del impacto de un incidente de seguridad, unos 108.000 dólares. Hace poco salían en medios y hablaban de 70 y pico mil euros, ¿vale? 80.000 euros. Vale. Y esto es lo que quería comentaros. Bueno, esto es un informe que sacamos anualmente, el Microsoft Digital Defense Report. Luego también tenemos el Cyber Signals. Pero básicamente lo que quería señalar aquí es esto que veis en la esquina inferior derecha. Y es que la identidad es el nuevo campo de batalla. Es donde estamos detectando que realmente se está produciendo un mayor incremento de uso por parte de los adversarios. Es decir, como he dicho anteriormente, ahí es parte de las fases de la cadena de ataque, pues todas tienen en común o como factor común que hay un robo de identidad en algún momento, ya sea en el vector de entrada, ya sea en el momento en el que quieres escalar privilegios, ya sea en el momento en el que quieres realizar un movimiento lateral o incluso ganar persistencia. En todos ellos muchas veces se utiliza el robo de identidad. Esto nos hace apuntar nos da muchas pistas sobre la aproximación que deberíamos tomar. Y aquí está la famosa campana de Gauss, ¿vale?
Como podéis ver aquí, en esta campana de Gauss de ciberseguridad, lo que hemos querido reflejar es cuáles son los grandes bloques. No es baladí la implementación de ninguno de ellos. Y, por supuesto, luego lo veremos incluso en los tiempos que pueden llevar. Se pueden alargar muchísimo, ¿vale? Depende de la complejidad de la compañía, del tamaño, de multitud de factores. Pero lo que está claro es que hay un elemento central que nos va a mitigar un montón los riesgos, y es el múltiple factor de autenticación, ¿vale? Y si lo vitaminamos o le metemos a esteroides y en vez de ser múltiple factor de autenticación como segundo factor de autenticación, que te lo pido siempre, lo baso en riesgos o lo adapto en función de tu contexto, mucho mejor. ¿Qué estoy diciendo? Pues que no te pidas siempre un segundo factor de autenticación de manera tonta, si me permitís, sino que realmente en función de quién seas, desde dónde te conectes, si el dispositivo es reconocido, si es de confianza, si estás en un país en el que sueles estar, cosas de este estilo, pues cojo y lo doto de inteligencia. Y esto es lo que más va a mitigar. ¿Por qué? Porque es una segunda capa muy robusta que justo se va a poner sobre la parte más débil o el eslabón más débil de la cadena, que como hemos visto es la identidad. Por otro lado tenemos mantener las versiones actualizadas y aplicar mínimos privilegios, ¿vale? Estas dos tareas, no hay una varita mágica para hacerlas, ¿vale? Hay que adoptar un modelo, una estrategia, una aproximación y empezar a seguirla. Por supuesto, no es discreto, no es 0 o 1, sino que tenemos que ir avanzándolo, tenemos que ir madurando y además hay que ir manteniéndolo vivo. Por ningún momento vas a tener, oye, ya tengo todo actualizado y ya está. No, eso sigue, es dinámico totalmente, tenemos que seguir. Con lo cual nos lleva a que tenemos que implementar un proceso para poder salvar esto. Y aplicar mínimos privilegios 3/4. Es decir, al final es muy difícil el ciclo de vida de las identidades de los usuarios gestionarlo. Y una persona que estaba en nóminas ahora se ha pasado, o un usuario que administraba, yo qué sé, redes, ahora resulta que está administrando o dando soporte a equipos finales. Todo eso son permisos que tienen y que se pueden ir arrastrando, que se tienen que quitar. Entonces, volvemos a lo mismo, es un proceso que es muy difícil de realizar, pero conseguimos controlar estos tres, la probabilidad de que se materialice una de las amenazas actuales se disminuye un montón, como podéis ver en esta curva, ¿vale? Y por último tendríamos el tema del anti-malware y protección de datos. Que protección de datos, se abre ahí temas de cifrado, tanto en reposo, en proceso, en movimiento, en tránsito, como temas ya de herramientas de fuga de información, DLP, clasificación de la información, cómo lo haces, cómo las etiquetas, etcétera, ¿vale? Pero bueno, volviendo un poco al tema de amenazas inminentes. ¿Cómo vamos a proteger esos entornos que están expuestos, ¿no? Porque ahora están más expuestos que nunca. Es decir, tenemos distintos actores, activismo, estados-nación, tenemos incluso cibercriminales que lo que buscan es una monetización muy rápida. Todo está presente, ¿vale? Esto sí que es endógeno al mundo de la ciberseguridad, al mundo cibernético. Pero los desastres naturales también pueden exponer nuestros sistemas. Y lo hemos visto, ha habido distintos casos. Incluso a nivel físico, determinados acontecimientos nos pueden dar lugar a una exposición, como puede ser la guerra en Ucrania. ¿Sigue estando vigente Zero Trust? Y eso que el término, llega un momento que lo hemos desgastado tanto que estamos cansados, ¿no? Lo que nos dedicamos a esto de pronunciarlo. Pero yo me quedaría con esto, es decir, al final esto da igual da igual, hay distintas aproximaciones, formas de implementarlo. Deberíamos optar por una de ellas y tendríamos que verificar explícitamente, usar mínimos privilegios y, por supuesto, en todo momento, saber que esto no va a ser necesario y que seguro que en algún momento van a estar dentro. Y dar por hecho que cuando estén dentro van a tener que tener más capas y más contramedidas para hacerle la vida más difícil. Van a tener que sudar tinta china si realmente quieren hacernos daño, ¿no? Y de eso consiste esto. Bueno, escenarios de amenaza, viendo el tiempo que me queda, prefiero adelantarlo y esto es lo que os decía. Oye, vale, pero Carlos, supongamos lo que pasó. La guerra en Ucrania. Realmente hubo muchas empresas que tenían una incertidumbre muy grande. ¿Qué va a pasar? ¿Qué hago? ¿Tengo que mejorar mi postura? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué tengo que revisar? ¿Qué tengo que monitorizar? Entonces, esto era un poco una guía que pensamos en Microsoft que podría servir o ayudar, ¿vale? Es verdad que no os fijéis tanto en la escala temporal, ¿vale? De horas y días, porque muchos de estos proyectos o ya los han empezado o te pueden llevar meses. Pero sí que fijaros en las fases y en la priorización de las mismas. Lo que es inmediata, lo que deberíamos ponernos inmediatamente, lo que deberíamos tener durante los primeros días y luego lo que nos requeriría un poco de pensar, ¿no?
Y aquí lo hemos dividido en distintos bloques, ¿no? A nivel de usuarios e identidades lo hemos puesto lo primero, es lo primero que hay que centrarse. Múltiple factor de autenticación. En segundo, proteger las cuentas administrativas, las cuentas realmente que, bueno, como todos sabéis, son capaces de gestionar las redes, de gestionar la infraestructura, de levantar máquinas, de levantar servicios, de crear usuarios, etcétera. Eso es lo que tenemos que centrarnos. ¿Por qué? Porque volvemos otra vez a lo mismo, el eslabón más débil, y en la cadena de ataque lo que más comúnmente se utiliza es la identidad, el robo de identidad. En cuanto a dispositivos y servidores, bueno, parcheo de las vulnerabilidades que sean conocidas. Las vulnerabilidades también es un vector que se utiliza mucho por los distintos grupos, por los adversarios. Lo que pasa es que, bueno, hace mucho más ruido que el robo de una identidad. Es decir, normalmente pues, suele ser más ruidoso de cara a la detección, ¿vale? El uso anti-malware, que es algo, bueno, baladí, y luego monitorización y respuesta a incidentes, bueno, pues asegurar exactamente que todas las alertas que nos facilitan los CERT, CCNCERT o el CERT que sea de referencia según la compañía que seamos, por supuesto las tengamos muy en cuenta, pues porque tienen información pues muchas veces mucho mejor que la nuestra, por supuesto. Hay que revisar todos los contactos que tenemos a nivel contractual, ciberpólizas, quién es el proveedor IT, a quién tengo que llamar, todo eso que dices, bueno, pero eso es muy sencillo. En mitad de un incidente no tienes tiempo más que para correr. Y si tú no sabes quién era la persona para abrirle un ticket y no tienes un teléfono y no tienes un contacto, pues pueden pasar 3 horas y en 3 horas el time to ransomware ha volado y ya tienes cifrado todo. Con lo cual, esto es un tema también bastante relevante. Y luego, por supuesto, bueno, el tema de los tickets ya lo hemos comentado, ¿vale? Pasaríamos al siguiente, que serían los primeros días. Y aquí ya sí que, bueno, son temas de segunda prioridad, aunque son importantes, ¿no? Temas de concienciación. Bueno, pues el tema de las password de administración local deberíamos hacer que fuesen aleatorias, deberíamos coger y separar lo que son cuentas de administración de máquinas de otras que sean más productivas, cosas de este estilo, ¿vale? No me voy a detener mucho por temas de tiempo, ¿vale? En tercer lugar, hay un momento en el que deberíamos pararnos y decir, oye, ojo, pero esto no aplica a todos. Mi empresa se dedica, no sé, pues a comercializar productos envasados provenientes del porcino. Oye, pues pensemos realmente qué te puede afectar geopolíticamente, dónde tienes intereses, cuáles son tus procesos de negocio, por qué sistemas se soportan, etcétera, ¿vale? Ok. Esto lo voy a pasar también muy rápido. Como todos sabéis, la defensa requiere de bueno, una parte de detección, de respuesta, de protección y de recuperación. Y todo ello hay 3 pilares que lo van a sustentar. La tecnología no sirve de nada. Es como bueno, pues la potencia sin control. Necesitamos procesos y necesitamos personas. Y ahora ya pasaríamos a, oye, vale, esto no ha servido de nada. No que no haya servido de nada, pero han sido capaces, me han ganado, han doblegado todas mis defensas, han atravesado todas las capas, estoy comprometido. Bueno, entra el equipo de respuesta a incidentes, que saben un montón y empiezan a hacer su trabajo. Pero quien esté allí comandando no digo técnicamente, sino un poco coordinando todo y haciendo interlocutor con la gestión de crisis, con el C-level, o sea, con los directivos, y con el equipo técnico tiene que tener muy claro algunos conceptos. Son los que queremos resaltar aquí, ¿vale? Y es primero que un incidente rápidamente puede tomar una relevancia totalmente internacional. Pero ya no solamente técnicamente de que salte la amenaza y te cifren o te comprometan otras sedes, sino a nivel de noticias, a nivel de media, a nivel de repercusión mediática, ¿vale? Y luego, en mitad de una respuesta, nuestra capacidad de responder se va a ver totalmente disminuida, pero drásticamente. Es decir, nos vamos a bloquear y esto todos lo hemos vivido, o al menos yo lo he vivido en primera persona y lo ves claramente que no eres capaz de pensar y según pasa el tiempo cada vez piensas peor y el estado de nervios pues te hace muchas veces incluso paralizarte y aunque estés entrenado, las propias personas que se dedican a Incident Response todavía les sube la adrenalina y aunque bueno, evidentemente lo llevan a la oficina y saben cómo actuar, pero aún así se ve reducida su capacidad mental, ¿vamos? Y luego, por último, todo lo que podamos modernizar, automatizar para intentar salvaguardar o intentar bueno, pues mitigar esa reducción en la capacidad mental, pues es muy bienvenido, ¿vale? Por último, mantengamos la calma, es lo primero que hay que decir. Es muy difícil en mitad de un incidente, llaman directivos, los medios ya empiezan a decir, redes sociales ya empieza a haber rumores, algunos empleados empiezan a comentar que no pueden encender el equipo o que hay determinada información que creen que ha sido exfiltrada.
hay que mantener la calma. Si no la mantenemos, probablemente nos hagamos una autodenegación de servicio. Es decir, nos peguemos un tiro en el pie y nos hagamos más daño, el incidente sea mayor. También podemos hacernos esto si empezamos a investigar y empezamos a tomar medidas de contención o medidas de respuesta que no son las adecuadas. Entonces, tenemos que investigar y hasta que no tengamos evidencia de alguna de las líneas de investigación, no tomemos la medida de contención que responda a esa sospecha, ¿no? Por supuesto, iniciar lo que es tu equipo de respuesta a incidentes, que muchas veces, según la organización, puede entremezclarse o estar relacionado, tener sinergias o comunicación con el equipo de gestión de crisis, pero siempre deberíamos involucrar en un incidente mayor a la gente al equipo de comunicación, a legal, recursos humanos, incluso muchas veces financieros, seguros, porque van a tener mucho que decir en una crisis de esta relevancia y cada uno tendrá que hacer su trabajo en paralelo. Las personas más técnicas de respuesta a incidentes pues, en ese ámbito y otros en otro, ¿vale? Esto solamente quería deciros respuesta. Inicialmente va a haber una respuesta a incidente que vamos a tener que averiguar y que es muy investigativa, de qué ha pasado, por dónde han entrado y demás. Una respuesta mucho más táctica que nos llevará, se solapará con esta y nos llevará como 12 semanas, que ya empezaremos a tomar medidas de expulsión de nuestro adversario. Y por último, una estrategia de recuperación que va a durar meses, que va a ser recuperar todo el roto que nos han realizado, ¿vale? Y por mi parte, esto es todo. Muchas gracias. Carlos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pero no te marches, por favor. Vamos a hacer Sí, por supuesto. unas preguntas. De todo esto se deduce que ¿qué tipo de inversión y gasto está haciendo Microsoft en computación cuántica? Mucha. Cuéntanos un poco, porque si no pero no sabría decirte ahora mismo la cifra, Pepe. No sabría decirte. ¿En qué frente? ¿En qué frente? ¿Comunicaciones? ¿Proceso? Absolutamente. No quiere, ¿eh? No quiere. Es en cuanto a ¿Le forzamos o no le forzamos? En criptografía cuántica no es mi fuerte, como he demostrado. Pero vamos, ten por seguro que Microsoft está realizando una apuesta clara, evidentemente, pues porque es un campo de un desarrollo brutal. Evidentemente. Bueno, tú has estado en la posición de CISO, Sí. en una gran organización multinacional, y has padecido un montón de consecuencias por no seguir una sistemática en la gestión de la seguridad de información. O por hacerlo, porque erais muy buenos, pero no poder estar a la altura de los malos, ¿no? ¿Cuál sería la medida que tú recomendarías ahora mismo para una persona que se tiene que enfrentar a esa circunstancia? ¿Medida tecnológica? O sea, ¿para pararlo o en un momento que tienes, o sea, post-incidente o pre-incidente? Como tú mismo has dicho, la tecnología desbocada pues está muy bien. Claro, pero pre-incidente o post-incidente. Eso ya lo dejo a tu criterio como CISO. A ver, yo optaría ahora mismo, a día de hoy, por una medida post-incidente. Es decir, creo que la capacidad de detección y de respuesta es clarísima. Vale. Porque antes o después vas a tener un compromiso. Se ha demostrado, es decir, no conozco ninguna compañía, que aunque sea parcial, en un activo que tiene totalmente aislado o por un tercero o por cualquier motivo que no haya tenido ningún tipo de incidente. Pues como lo vas a tener, lo mejor es tener la capacidad de detectarlo y de reaccionar en una fase temprana para que el impacto sea el mínimo posible. Muy bien. ¿En algún momento habéis tenido en cuenta o tenéis en cuenta en vuestros cálculos en Microsoft, en la parte correspondiente que os toca, que no es poca, invertís mucho en estas materias, en todo frente, no solamente en la tecnología, ¿habéis hecho algún cálculo de cuál es la distancia a la quiebra en base a incidentes de ciberseguridad? La distancia a la quiebra es el gran indicador en cualquier organización, sobre todo las que tienen ánimo de lucro y sobre todo en las que el mayor riesgo es que el valor de las acciones del presidente baje. No te entendí. Le he liado. Lo he hecho aposta. Lo he hecho aposta. Encima te escucho. Es que somos buenos amigos. Entonces, estoy haciendo preguntas. Está disparando con bala, ¿eh? Está disparando con bala. Que va, en absoluto. Bueno. En absoluto. Muy bien.
¿Qué posición? Porque claro, estamos en un evento sobre el ámbito, digamos, la aplicación de la mecánica cuántica, todo este tipo de cosas. Y aunque no sea tu campo de acción, como profesional de IT, ¿cómo lo observas tú? Aunque no estés formado, digamos, en profundidad en las distintas materias que se estudian, ¿cómo lo ves? Vale. ¿Eres de los que piensan que te vas ahora mismo al MediaMarkt y te compras un smartphone cuántico o no? No, a ver, yo realmente es cierto que no soy ni muchísimo un experto en el tema, pero a mí lo que sí que creo que tiene un impacto clarísimo, seguro que en otros ámbitos muchísimo más, pero a mí me preocupa mucho, es en el ámbito criptográfico. En el ámbito criptográfico de cara, evidentemente, a bueno, pues que la criptografía clásica y los algoritmos que hemos conocido como irrompibles matemáticamente, pues ya no van a ser. Y lo que eran robustos y que se basaban en clave, pues van a ser historia. Con lo cual, eso yo creo que va a cambiar el paradigma de muchos aspectos de la ciberseguridad.